Muy buenas noches. Mi nombre es José Lorenzo García y a nombre de Biocodex de México quiero darles la más cordial bienvenida a este evento conmemorativo del Día del Microbioma. El microbioma o microbiota, un tema que ha tenido muchísima relevancia en los últimos años, hoy nos lleva por caminos distintos. Hoy sabemos que la importancia de nuestra microbiota, antes llamada flora intestinal, es todavía más relevante de lo que sabíamos antes, gracias a este fenómeno que hemos estado viviendo en este último año, que es el COVID-19. Pero no solamente eso, hay mucho más conocimiento más allá de enfermedades respiratorias, como lo pueden ser las metabólicas, desde luego las gastrointestinales. El microbioma es todo un órgano que tiene muchísimas funciones dentro del organismo y es por eso que este día queremos hablar durante un muy buen rato con grandes expertos en el tema acerca de nuestra microbiota, de nuestras microbiotas. Entonces, para empezar, para abrir el tema de conversación, y me da muchísimo gusto poder recibir al doctor Sarbelio Moreno. Él es pediatra infectólogo, él es el jefe de enseñanza del Hospital Infantil Federico Gómez y además un gran experto en el tema. Él nos va a resolver una pregunta. ¿Existe relación en el tema de microbiota y COVID-19? Sarbelio, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Hola, muy buenas noches. Gracias por la amable presentación. Y estoy muy contento de poder compartir este tema. Y sí, efectivamente, hay una relación muy estrecha entre la microbiota y COVID-19. Y conforme se va generando más conocimiento, vamos avanzando más en este aspecto. La siguiente, por favor. ¿Cuál es nuestro orden del día? Vamos a hablar primero de la fisiopatología de COVID-19 brevemente. Vamos a hablar de la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor. Luego vamos a hablar de las manifestaciones extrapulmonares, haciendo el hincapié en las gastrointestinales. ¿Cuáles son los mecanismos de daño intestinal por parte de COVID? Vamos a hablar sobre el eje cerebro-pulmón-intestino y su relación con el microbioma en el COVID-19, de la microbiota intestinal, cómo debe estar constituida, de las infecciones virales. Ahora sí, hacemos el nexo entre microbioma y COVID-19 y qué alternativas tenemos para prevenir y dar manejo a esto. Y al final vamos a concluir. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con la fisiopatología. Fíjense bien, como ustedes saben, el COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2 y este SARS-CoV-2 va a tener un receptor específico en el cuerpo. ¿Por qué no se unió cualquier oligosacárido fucosilado, como le hace influenza, como le hace virus inicial respiratorio, adenovirus? Caprichos de la naturaleza. Pero desgraciadamente, por haber escogido este receptor, va a causar una serie de trastornos en el intestino, en el organismo, y sobre los cuales se va a ver el intestino va a ser de los que se van a ver más afectados, como daño indirecto, ya que el daño directo más importante es en el pulmón. Entonces, el SARS-CoV-2 se une al receptor de enzima convertidora de angiotensina, facilitado por un dominio de unión al receptor, el TMRSS2. Y va a causar un efecto citotóxico directo en el momento de unirse a este receptor. Pero no solamente, acuérdense que este receptor tenía una función específica, que era el que se unía a la enzima convertidora de angiotensina 1 y se transformaba en angiotensina 2. Bueno, a la hora de haber esta unión se va a desregular el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se van a formar metabolitos, o los metabolitos que nos están uniendo van a alterar directamente. Va a haber una remodelación que va a causar daño tisular, va a haber inflamación, vasoconstricción y un aumento en la permeabilidad vascular. Va a haber un daño celular endotelial y tromboinflamación directamente caracterizado por una disminución en la fibrinólisis y un aumento en la producción de trombina. Y por último, va a haber una respuesta inmune desregulada.
va a haber linfopenia a expensas de linfocitos T. Se va a inhibir la señalización de interferón contra SARS-CoV-2. La inmunidad innata se va a volver hiperactiva y va a haber un síndrome de liberación de citocinas. ¿Y cómo se va a manifestar esto en el cuerpo? Con un aumento de inflamación que a su vez nos va a favorecer eventos trombóticos. ¿Y cómo lo vamos nosotros a identificar? Un aumento en interleucina 6, un aumento en factor de necrosis tumoral alfa y un incremento en dímero D. O sea, vamos a tener altos tanto los niveles de mediadores de inflamación como de trombosis. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los receptores de enzima convertidora de angiotensina. Como ustedes pueden ver en este diagrama, todas las partes del organismo, la mayoría van a expresar enzima convertidora de angiotensina, desde los conos y bastones en los ojos hasta sistema nervioso central, vías aéreas superiores, corazón, riñones, pero vamos a hacer especial énfasis en el intestino, porque los enterocitos pueden expresar enzima convertidora de angiotensina de igual manera que el pulmón y un poquito más incrementado en la población pediátrica. También en hígado, aunque no en la misma proporción, los hepatocitos, pero lo que sí es muy importante son los colangiocitos. Esto es bien importante, sobre todo por la falta de conocimiento que se tenía inicialmente del COVID y la polifarmacia. Acuérdense que tanto los macrólidos como la ceftriaxona, que algunas veces ocupan erróneamente, pues tienen que ver mucho con su eliminación hepática. Y si de por sí está dañado y todavía causamos daño farmacológico, se va a incrementar esto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales manifestaciones extrapulmonares? Quiero decirles que con mucho, las manifestaciones gastrointestinales, aún por arriba del síndrome inflamatorio multisistémico, el PIMS, que nos da un síndrome similar a Kawasaki, las manifestaciones gastrointestinales, el involucro gastrointestinal después del pulmonar es el mayor, hasta un 32.5% de los casos, y si a esto le aumentamos 1.9 de manifestaciones hepáticas, el sistema gastrointestinal es el que más participa en este daño colateral por el COVID. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las principales manifestaciones gastrointestinales? Diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal y anorexia. Esto se une a toda la playa de alteraciones renales, cardíacas, endocrinas, dermatológicas, etcétera. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los principales mecanismos de daño intestinal? Vamos a ver en este esquema paralelo a lo que ocurre en el alvéolo, también qué es lo que ocurre en el epitelio gastrointestinal. La infección en el neumocito, así como en el enterocito, va a causar muerte celular y liberación del SARS-CoV-2 a la circulación sanguínea. Todo esto va a activar la tormenta de citocinas, que va a aumentar el daño sistémico. Esto a su vez va a incrementar la infección y daño gastrointestinal directo por SARS-CoV-2 y va a causar alteraciones gastrointestinales y sus manifestaciones patológicas. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales mecanismos propuestos de daño intestinal? Bueno, además del daño citotóxico directo en el intestino causado por la unión de SARS-CoV-2 a la enzima convertidora de angiotensina, al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, también estos metabolitos, estos anómalos que se van a formar por esta regulación del sistema aldosterona, renina, angiotensina, van a aumentar las citocinas proinflamatorias, se van a disminuir las antiinflamatorias. Los receptores, el receptor BOD1, que es el receptor del triptofano, fíjense bien, este es un evento muy importante. Se va a bloquear por estos metabolitos aberrantes de la angiotensina que no se alcanza a pegar a su receptor. Este bloqueo de los BOD1 va a activar vía la respuesta mTOR y va a disminuir la cantidad adecuada de péptidos antimicrobianos que se van a excretar a la luz intestinal, produciendo un serio desbalance de la microbiota. Va a ocasionar disbiosis intestinal. Y todo secundario a la malabsorción de triptofano.
Todos estos eventos van a causar daño endotelial con fenómenos trombóticos e inflamación y una desregulación del sistema inmunológico. La siguiente, por favor. Fíjense, ven, aquí tenemos ejemplificado normalmente la unión de triptofano al receptor BAT1, que va a activar el sistema mTOR, va a aumentar la producción de péptidos antimicrobianos, y estos péptidos antimicrobianos pues van a contribuir a regular la microbiota intestinal y a su vez va a disminuir la susceptibilidad a patógenos, ¿sí? Bueno, pues esta respuesta se va a encontrar alterada. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que se une a este ligando SARS-CoV-2, va a ocasionar muerte celular epitelial gastrointestinal inducida por la infección, va a causar daño anatómico, a su vez va a despertar la tormenta de citocinas. Pero veamos este otro canal. Cuando estos metabolitos se van a unir y van a bloquear el receptor BAT1 o BOAT1, van a disminuir al no absorberse el triptofano, va a haber una disminución de la absorción de los aminoácidos, o sea que el triptofano es un aminoácido esencial. Al mismo tiempo, la absorción de nutrientes, disminuye la energía y biosíntesis, se compromete la inmunidad gastrointestinal e incrementa la infección gastrointestinal. Pero, ¿qué pasa con esta absorción de aminoácidos inhibida? Va a haber un nivel bajo de neurotransmisores que se van a formar a partir de estos aminoácidos. Va a haber una alteración en la regulación neuroendocrina. El eje cerebro-intestinal va a estar desregulado. Va a haber una modulación psiconeuroendocrina inmunológica alterada con las consiguientes complicaciones neuropsiquiátricas y psicológicas. Fíjense lo que pasa en el individuo. El individuo, de por sí está preocupado porque tiene una enfermedad que se considera mortal, que si no se cuida se puede morir, puede perder la vida. Y si al mismo tiempo tenemos una desregulación de estos neurotransmisores, secundarias a una absorción deficiente de los aminoácidos esenciales por este bloqueo del receptor para el triptofano, pues van a aumentar las complicaciones neuropsiquiátricas al no tener niveles adecuados de serotonina, de GABA, de DOPA y de todos estos neurotransmisores. La siguiente, por favor. Ahora, fíjense bien, SARS-CoV-2 se une a su receptor en pulmones, en intestino. En la fase temprana de COVID-19 aumenta la disfunción intestinal, va a disminuir el síndrome de distrés respiratorio agudo y disminuye la inflamación. Pero en la fase progresiva disminuye la disfunción intestinal, pero aumenta el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y va a aumentar los procesos inflamatorios. Esto es captado por la glía entérica, los macrófagos, el músculo liso intestinal. Se van a alterar los linfocitos T con su respuesta de interleucina, la respuesta de anticuerpo por linfocitos B, pero también se van a activar las células dendríticas y muchas otras células de la inmunidad innata. Y todos estos mecanismos van a ser insuficientes para la señalización adecuada, lo cual y al no producirse los péptidos antimicrobianos, al bloquearse los receptores de aminoácidos, va a haber una disbiosis tremenda. La siguiente, por favor. Normalmente los mecanismos de regulación inmunológica van a hacer que haya una comunicación, una crosstalk microbiana entre intestino y pulmón. Vamos a tener daño directo por la unión a los receptores de la ECA y el daño que van a causar los metabolitos que van a quedar remanentes. Pero también vamos a tener una alteración indirecta por la alteración del sistema inmunológico. La siguiente, por favor. Normalmente en la microbiota intestinal debemos tener una regulación entre el grupo de los firmicutes y los bacteroidetes, ¿sí? Un grupo de gram positivos con un grupo de anaerobios gram negativos que son los bacteroidetes, ¿sí? Tiene que haber una armonía entre ambos grupos y vamos a ver cómo se pierde esta armonía. La siguiente.
La siguiente, por favor. Fíjense bien, podemos clasificar los virus por sus mecanismos, de acuerdo a su forma de transmisión respiratoria, hematógena y entérica, pero también de acuerdo a la colonización. No nada más las bacterias colonizan, también tenemos virus gastrointestinales que llegan a colonizar. Entonces, siempre que haya una alteración, siempre que nos produzca disbiosis, o sea, siempre que haya un desequilibrio entre estos firmicutes y bacteroidetes, estos virus que colonizan se van a volver más invasores y menos colonizantes. La siguiente, por favor. Entonces, hay diferentes mecanismos por los cuales la microbiota va a afectar las infecciones virales. Por su presión, por ejemplo, directa, la presencia de microbiota per se inhibe la replicación viral, y esto no excluye el SARS-CoV-2. Y un mecanismo indirecto es que la microbiota induce y activa el sistema inmunológico contra los virus. Pero también puede actuar como agudizante, que es lo que ocurre posterior al COVID. Un efecto directo, la microbiota per se induce la infección viral, dependiendo del tipo de microbiota que se tenga. Y de manera indirecta, una vez desencadenándose la tormenta de citocinas y toda esta fase aberrante del sistema inmunológico, inducen infección viral vía respuesta inmune. La siguiente, por favor. Fíjense bien, estos son algunos de las maneras estudiadas cómo la microbiota influye. Por ejemplo, la microbiota comensal aumenta la exposición, que se altera por la exposición a antibióticos. Tiene que ver con la migración de células dendríticas y la sebación de los linfocitos TCD8 mediados por el inflamosoma, y aumenta la señalización de interferón en los macrófagos. Este es un mecanismo antiinfluenza. También el haber bacteroides, ¿sí? El aumento de bacteroides, que va a ser incrementado por la dieta, por el aumento de ácidos grasos de cadena corta que producen los mismas bifidobacterias, sobre todo el butirato, aumenta el metabolismo de los linfocitos TCD8, aumenta los macrófagos, aumenta los receptores para macrófagos en las vías aéreas, disminuye el reclutamiento de polimorfonucleares, atenúa la inmunopatología del pulmón, y este es un mecanismo antiinfluenza. La presencia de Clostridium sorbidescens también es un mecanismo antiinfluenza. El tener la microbiota comensal adecuada, mientras no lo dañan los antibióticos, va a actuar contra otros mecanismos virales. La presencia de lactonispiracia es un mecanismo antivirus incisional respiratorio. O sea, tenemos varias maneras identificadas de cómo la microbiota puede alterar la respuesta o favorecer la respuesta antivirus. La siguiente, por favor. Ahora, hablando de microbioma y COVID. Fíjense bien, sabemos que la microbiota tiene mecanismos de antagonismo directo por la producción de bacteriocinas o de exclusión por la competencia por sitios de unión o por metabolitos contra los patógenos. Pero ¿cómo nos explicamos las alteraciones, los mecanismos antivirales? Y una de las maneras más conocidas es la inmunomodulación. Tanto el ácido lipoteicoico de la microbiota gram positiva como los lipopolisacáridos, los gram negativos, van a ser tomados en cuenta por la proteína M, que es la célula presentadora de antígeno por excelencia, que va a permitir cierto paso por las uniones intrínsecas, va a permitir la señalización de linfocitos T, que a su vez van a inducir la respuesta de las células plasmáticas a linfocitos B, y por medio de mecanismos efectores por donde participan las células dendríticas, va a haber una respuesta cuando se presenten infecciones virales. La siguiente, por favor. Pero acuérdense que el sistema inmunológico es ángel y demonio al mismo tiempo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los mecanismos proinflamatorios y los mecanismos antiinflamatorios. La siguiente. Por ejemplo, por un lado, las bifidobacterias tienen una actividad proinflamatoria, TH7. Los linfocitos T reguladores aumentan la producción de interleucina 17, que es un mecanismo proinflamatorio. Por otra parte, el Bacteroides fragilis activa la respuesta Toll-like 2. Esto activa FOXP3 y promoviendo la tolerancia. Entonces tiene que haber un equilibrio entre los proinflamatorios y los antiinflamatorios para que haya paz en el intestino. La siguiente.
La siguiente, por favor. Entonces, fíjense bien, en un estado de salud van a prevalecer comensales como Faecalibacterium prausnitzii o bacterias Leuconospiraceae. Estos van a producir ácidos grasos de cadena corta, especialmente butirato, manteniendo la inmunidad y las propiedades antiinflamatorias. ¿Qué pasa cuando hay COVID-19? Van a disminuir comensales simbiontes, como el mismo Faecalibacterium prausnitzii, y van a aumentar patógenos oportunistas, sobre todo el grupo de los clostridios, ¿sí? Fíjense bien, al haber bacteroides en abundancia, va a disminuir la unión de SARS-CoV-2 a ECA2, ¿sí? Y por ejemplo, el incremento de Clostridiums va a aumentar la gravedad de COVID-19. La siguiente. En un estado saludable, en un estado de homeostasis, va a haber protección contra patógenos y va a haber mutualismo metabólico. Van a aumentar bacterias que van a producir ácidos grasos de cadena corta y van a mantener eubiosis. Mientras que cuando hay disbiosis, se va a establecer una comunidad patogénica, disminuye la función metabólica, van a disminuir las bacterias buenas, los patobiontes y las que producen un ecosistema saludable, y van a aumentar las que causan disbiosis, sobre todo el grupo de los clostridios. La siguiente. Si tenemos eubiosis, influye la edad, que no haya comorbilidades, que no haya condiciones preexistentes, hábitos saludables. Podemos favorecerlo mediante probióticos, prebióticos, consumo de frutas y vegetales, y va a disminuir la unión de COVID-19 a la enzima convertidora en angiotensina. ¿De qué manera? ¿Cuáles son los mecanismos benéficos? Producción de ácidos grasos, mediadores de inflamación van a estar disminuidos, modulación de células del sistema inmune, estimulación de macrófagos y neutrófilos alveolares, y eso también va a permear al intestino. Cuando hay disbiosis, cuando hay hiperinflamación, comorbilidades, polifarmacia, replicación viral incrementada, daño oxidativo incrementado, favorecido por los antibióticos, y esto nos va a llevar a un COVID que nos puede llevar a situaciones fatales. La siguiente. Fíjense bien, cuando tenemos un intestino inflamado, vamos a tener disbiosis, va a aumentar la unión de la receptores del ECA2 a SARS-CoV-2. Va a aumentar la permeabilidad de la circulación y va a haber una respuesta inflamatoria descontrolada. Por otro lado, si tenemos una microbiota sana, rara vez se va a unir SARS-CoV-2 al receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Va a disminuir la permeabilidad y no vamos a tener mecanismos patógenos tan incrementados. La siguiente. Un paciente infectado por SARS-CoV-2 va a haber un desbalance de la microbiota intestinal, disminuye la diversidad bacteriana, disminuyen los microbios comensales, aumentan los oportunistas y va a aumentar la unión de SARS-CoV-2 a su receptor, alterando el ecosistema. La siguiente. ¿Qué mecanismos tenemos? ¿Qué alternativas? Bueno, vale la pena, además de medir la permeabilidad del intestino, tratar de identificar SARS-CoV-2 en fecal. Acuérdense, en un intestino inflamado va a haber disbiosis con todas estas alteraciones, como disminución de ácidos grasos de cadena corta, aumento de inflamación. Podemos tener intervenciones que nos pueden ayudar para llegar a un intestino sano, donde no hay disbiosis, donde no hay patógenos causados desde esta disbiosis, donde aumentan los ácidos grasos de cadena corta. Y por último, la siguiente, por favor. Tenemos una alternativa que es el trasplante fecal. Cuando hay un desbalance de la microbiota, podemos ayudar con este trasplante fecal. Pero ¿qué pasa si tenemos? También es un mecanismo para infectar, ya que si esta microbiota fecal que estamos trasplantando está infectada con SARS-CoV-2, tenemos riesgo de desarrollar COVID. Por eso, siempre que se haga un trasplante de microbiota, se debe de hacer detección de SARS-CoV-2 en las muestras fecales. La siguiente. Y existen algunos estudios de Lactobacillus plantarum, Casei rhamnosus, en los que se han visto algunos mecanismos, aumentados algunos de los mecanismos protectores contra
las infecciones virales. Se han documentado varios, pero todas estas son líneas de estudio. Lo que vamos a tratar es de tener medidas adecuadas de conservación de una microbiota adecuada, ¿sí? Manteniendo una eubiosis, así vamos a estar en mejores condiciones como para recibir al COVID, y también el COVID no nos va a hacer tanto daño. Por un lado estamos disminuyendo que se una SARS-CoV-2 a su receptor, y por otro lado, una vez que ya pasó la catástrofe, vamos a tener una mejor recuperación si tenemos eubiosis. La siguiente. Pues estos son los mecanismos que yo les quiero comentar. No olviden la gran importancia, el gran trastorno que hace esta unión anómala a un receptor con los metabolitos que quedan restantes, que van a bloquear otros caminos, sobre todo la absorción la absorción de aminoácidos esenciales, que va a causar una gran alteración tanto en la homeostasis de la microbiota como en la homeostasis interna, la producción de neurotransmisores, y cómo debemos de tener o de incrementar las maniobras que nos hagan tener eubiosis para contrarrestar los efectos del COVID. Muchas gracias. La siguiente. Doctor Sarbelio Moreno, muchísimas gracias por esta intervención, esta primera intervención en este evento conmemorativo del Día del Microbioma. Información por demás interesante, reciente. Estuvimos viendo las referencias, todas son de meses. Y esto es evidente porque llama mucho la atención cómo se ha crecido en el conocimiento de la microbiota, de la microbioma. Llama la atención que desde finales de la primera década del siglo, por ahí de 2007, 2008, cuando se empezaron a publicar los primeros artículos relacionados a grandes proyectos, como fueron el proyecto del microgenoma, como fueron el proyecto del MetaHit, donde apenas estaban empezando a tipificar algunas de las bacterias que estaban presentes en la microbiota. Hoy ha crecido exponencialmente el número de publicaciones, y yo creo que COVID ha sido un disparador más para conocer tanto de COVID como también de la microbiota. Lo relacionamos con muchos temas en la actualidad. Hoy lo que nos compete y lo que nos preocupa tal vez es cómo reacciona la microbiota con el tema del COVID, o cuál es la función que tiene la microbiota con el tema del COVID. Por eso me da muchísimo gusto presentarles al doctor José Cadena. Él es pediatra gastroenterólogo, nutriólogo, endoscopista. Él es el encargado de la unidad digestiva del Instituto Nacional de Pediatría. El tema, doctor José Cadena, la microbiota y el sistema inmunológico, sus interacciones. Mil gracias por estar con nosotros y vamos a disfrutar muchísimo su tema. Muchas gracias a mi querido amigo el doctor José Lorenzo, y bueno, felicitaciones al doctor Sarbelio por la excelente presentación. Y quizás ahora, después de reconocer la importancia que tiene la microbiota en la infección por COVID, habrá que pensar más atrás en cómo está nuestra microbiota y si de alguna forma puede ser un efecto o tener una intervención terapéutica de protección. La siguiente presentación es hablar de la microbiota gastrointestinal y el sistema inmunológico, obviamente el tubo digestivo, pero con una importante repercusión a nivel sistémico. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el ser humano ha evolucionado a través del tiempo y ha logrado soportar los cambios, se ha adaptado a su ambiente a través de la alimentación, pero también a través del desarrollo de un sistema inmunológico finamente modulado a través de factores ambientales, como son obviamente, además de la alimentación, el clima, las enfermedades, pero eso se ha logrado a través de un tiempo evolutivo que es largo. Pero sin embargo, la alimentación de los mamíferos a través de la leche humana y sus componentes bioactivos han permitido regular este sistema inmunológico, de tal suerte que desde el punto de vista darwiniano, el ser humano que mejor sobrevive es aquel que mejor se adapta, no el más fuerte ni el más inteligente, sino el que tiene esa capacidad de adaptarse. Y la pregunta es, ¿qué herramientas tiene el ser humano para lograr esa adaptación? Vemos como en esta diapositiva, que digo, tiene ya un par de años, ¿no? Casi 20 años, es parte de esa tendencia donde parece haber, a través de factores ambientales que vienen reconocidos
desde la era industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, parece haber una reducción de enfermedades infecciosas a través del saneamiento, los antibióticos, que fue un parteaguas justamente en la modificación microbiana, el uso de vacunas, pero vemos cómo parece haber un aumento de cierto grupo de enfermedades donde la inflamación es quizás el core, el núcleo más importante. Tal suerte que cuando hablamos de microbiota, quiero que lleven ustedes en su mente que estamos hablando de un educador del sistema inmunológico, es un modulador de la respuesta inmunológica donde estamos enfrentándonos, además del COVID, la existencia de enfermedades que son factores de riesgo, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes que se consideran enfermedades crónicas no comunicables, que son el resultado de combinación de ambiente, uso de medicamentos, cambios importantísimos en la alimentación, en las medidas higiénico-dietéticas que modifican la expresión de genes, pero estos estresores son más rápidos que los que teníamos en la era del Paleolítico y antes de la Revolución Industrial. Es decir, tenemos cambios ambientales que nos retan al sistema inmunológico y la pregunta es, ¿qué factores tenemos nosotros que nos ayudan a adaptarnos? Y definitivamente la microbiota gastrointestinal, que suma su participación o su composición genética DNA, supera la del ser humano, entonces hablamos de un metagenoma, es decir, la información que contiene la microbiota permite a nosotros o nos permite a nosotros en nuestras células generar esta adaptación, de tal suerte que la microbiota es capaz de responder a esto y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, desde las etapas muy tempranas de la vida podemos reconocer expresiones de inflamación. En niños, como pueden ver arriba a su izquierda, con enterocolitis, pero no asociado a prematurez, sino a respuesta dietética, como una enterocolitis inducida por proteínas, enfermedades alérgicas, síndrome de alergia oral, asma, rinitis, enfermedades metabólicas, obesidad, hipertensión o diabetes con expresiones muy tempranas. La agenda de la presentación será, por lo tanto, reconocer primero la importancia que tiene el tubo digestivo en la modulación de microbiota, porque es el nicho donde se va a alojar la mayor cantidad de bacterias que hay en el cuerpo humano, y después vamos a comentar qué es la microbiota, qué es el microbioma. El doctor Cervello ya nos platicó previamente eso de una forma muy importante, y después cuál es esa relación que tiene la microbiota con el sistema inmunológico. El tubo digestivo es el órgano con la piel, el más grande del ser humano, pero es el que alberga la mayor cantidad de células inmunológicas, 70% de ellas están en el tubo digestivo y tiene dos funciones principales de forma tradicional. La primera es sobre todo protegernos, es una barrera que permite un mecanismo de protección de patógenos que ingerimos a través de la vía oral, que pueden ser virus, bacterias, virus como ya comentó el doctor Cervello, bacterias, hongos, pero también de la dieta, de tal suerte que formará reacciones adecuadas cuando es el alimento adecuado y empieza a generarse un reconocimiento de estas, y también tiene el papel que nos permite sobrevivir, digerir y absorber nutrimentos, agua y electrolitos. Con todo esto, el tubo digestivo tiene funciones muy complejas que son muy importantes al momento del nacimiento. En esta diapositiva donde ustedes pueden ver la ontogenia o el desarrollo del sistema inmunológico, lo podemos dividir en dos grupos, estructural y funcional, de tal suerte que al llegar a la etapa final de la gestación, en la semana 40, un bebito contiene estructuralmente las células, las barreras mucosas, el epitelio gastrointestinal y la función motora para digerir, absorber y tener una motilidad gastrointestinal adecuada, que eso es fundamental. El tubo digestivo, por lo tanto, tiene capas que lo integran, y lo más importante es reconocer, como pueden ver a la mitad de la imagen, que el intestino delgado es la zona del tracto gastrointestinal donde se genera la mayor cantidad de digestión, de actividad de digestión y absorción de nutrimentos a través de estas vellosidades. El tubo digestivo tiene un recambio muy rápido. Hablamos de un turnover del enterocito de 3 a 5 días, donde cuando existe una agresión al tubo digestivo por un evento infeccioso, sea COVID, sea una infección bacteriana, puede haber una reducción en esa capacidad de digestión y de absorción, pero después de un par de días viene un recambio epitelial celular que da lugar a nuevas estructuras. Y esto es una ventaja en la supervivencia tanto del ser humano como de la microbiota que lo alberga, porque esta microbiota estimula ese desarrollo trófico
funcional y estructural del tubo digestivo. Por lo tanto, el tracto gastrointestinal tiene funciones de digestión y absorción, pero también de protección a través tanto del ácido clorhídrico, los jugos gástricos, las enzimas pancreáticas, las sales biliares, que esas modulan la cantidad de bacterias que pueden estar alojadas en el tubo digestivo. Nosotros contenemos bacterias desde la boca hasta el ano, en la piel, en el aparato genitourinario, en el árbol bronquial. Sin embargo, esa cantidad va siendo mayor conforme se alejan, obviamente, de las zonas que tienen mayor motilidad y mayor acción de digestión y absorción, como lo es el colon. El colon es la zona del tubo digestivo que tiene esa capacidad como un bioreactor metabólico y alberga la mayor cantidad de bacterias del tracto gastrointestinal, y vemos cómo la motilidad, las enzimas pancreáticas y el efecto de barrera o permeabilidad son factores que se combinan con la microbiota y se regulan entre ambas. En esta diapositiva ustedes pueden ver cómo la cantidad o la carga de bacterias desde el esófago hasta el colon va aumentando. Y habrá que recordar que cuando un niño nace y se empieza a colonizar con bacterias al inicio, anaeróbicas facultativas, el hecho de poder vivir o colonizar el tracto gastrointestinal cambia a un ambiente anaeróbico estricto, y eso va a permitir la colonización de un grupo de bacterias, ¿no?, muy específicas cuando hablamos de Escherichia coli, cuando hablamos, por ejemplo, de bifidobacterias, de lactobacilos, ¿de acuerdo? Y eso permite iniciar una educación inmunológica a través de ese contacto, como comentó el doctor Cervelli, un crosstalk, una comunicación cruzada, ordenada, una translocación de información. Como en eso que vemos aquí está el epitelio del tracto gastrointestinal, que es una lámina única de células unidas unas con otras, y entre cada unión de células están las famosas uniones apretadas que actúan como poros semipermeables que integran un mecanismo de barrera. Pero arriba del epitelio intestinal, como se comentó previamente, existe una capa de moco que es doble, donde se van a poder obviamente colonizar o vivir grupos de microorganismos comensales, que son la microbiota gastrointestinal, 99% integrada por bacterias, y esas entran en un contacto ordenado que está regulado tanto por células del epitelio intestinal como por células inmunológicas, macrófagos, células dendríticas que tomarán ciertas partículas y lo llevarán de forma ordenada por debajo del epitelio intestinal, donde está localizado el sistema inmunológico del tubo digestivo o tejido linfoide asociado a intestino. Por lo tanto, el tubo digestivo tiene múltiples mecanismos que modulan la microbiota para poder regular que el contacto sea por microorganismos benéficos que en la edad pediátrica, obviamente, y a lo largo de la vida, los conocemos como el grupo de bifidobacterias principalmente, lactobacilos, que tienen un efecto fermentador de la dieta y productor de metabolitos con un efecto benéfico tanto a nivel local como a nivel sistémico. Por lo tanto, la microbiota es el conjunto de microorganismos que están dentro del tubo digestivo, integrado 99% por bacterias. Pero puede haber virus, arqueas, protozoarios y incluso hongos, obviamente. Recientemente se ha descrito incluso hongos y levaduras en la leche materna, porque la mamá consume productos fermentados y Saccharomyces cerevisiae es un probiótico utilizado para fermentación de alimentos. Entonces, la microbiota, esos microorganismos juegan un papel potencial en la maduración, el contacto temprano y continuo del tubo digestivo junto con su sistema inmunológico. Y vemos cómo está integrada la microbiota, y no hay que olvidar que es un nicho, un ecosistema complejo que interactúa entre ellos mismos y con el tubo digestivo. Esto ya lo comentó el doctor, que es microbioma, es el conjunto de la microbiota con su información genética, y eso es de alto valor cuando hablamos de la supervivencia y la adaptación a largo plazo, porque se combinan con la información que nosotros tenemos y de esta forma nos permiten adaptarnos al medio, que es algo completamente fundamental. La colonización bacteriana tiene un mayor impulso en el periodo postnatal inmediato. Mucho se ha hablado acerca de la cantidad de bacterias que pueden estar durante el periodo gestacional en el bebé, y sí puede haber influencias, obviamente, a través de la cantidad de bacterias que tenga la mamá en su tubo digestivo. Sin embargo, a partir del nacimiento, el contacto con los primeros microorganismos generará esta educación inmunológica, sobre todo en los primeros 2 años, con un impacto a largo plazo. Y aquí está lo que les comento. Sí puede existir una modulación microbiana del recién nacido durante la gestación, de tal suerte que una mamá que consume antibióticos durante el embarazo, inclusive antibióticos unos minutos u horas antes de si nacen por cesárea,
es capaz de modificar de una forma muy importante la microbiota de ella y del recién nacido, y con eso tener una educación inmunológica distinta. Por lo tanto, la microbiota, a través de diferentes formas que modifican esta colonización temprana, permiten al tubo digestivo generar la educación inmunológica que ahora conocemos como tolerancia oral. Por lo tanto, un niño que nace, que durante el periodo gestacional la mamá es saludable, no tiene enfermedades, tiene una dieta adecuada, no consume antibióticos, es decir, intenta regular ese periodo gestacional, y el niño nace por el canal vaginal, se iniciará una colonización con bacterias propias de la vagina, obviamente con lactobacilos. Si se le da pecho a la mamá, también tendrá colonización con bacterias de la piel de la mamá, estafilococos, streptococos, bifidobacterias también, que entran a través de una vía de colonización distinta que se llama circulación enteromamaria. Y entonces tendrá una colonización rica en bifidobacterias y lactobacilos que tienen una educación un efecto final con la colonización, con una educación inmunológica adecuada, muy distinta de los niños que nazcan por el canal vaginal y tomen una fórmula infantil convencional. Hay que recordar que la leche humana presenta componentes bioactivos que sirven para aportar energía, pero también para regular esta educación inmunológica a través de las proteínas, cuando hablamos de alfa-lactoalbúmina, las grasas con beta-palmitato, obviamente los azúcares con el contenido de lactosa, pero también contiene microorganismos y contiene oligosacáridos, que son carbohidratos específicamente estructurados para ser consumidos por un grupo de bacterias que son bifidobacterias. Y aquí está la circulación enteromamaria, como las bacterias de la mamá inducen esta simbiosis con el recién nacido, generando esta transferencia de microorganismos junto con otros componentes de la leche humana. Entonces recordemos que la leche humana es el simbiótico natural. Contiene carbohidratos que son fermentables, que son oligosacáridos, y contiene bifidobacterias y lactobacilos, de tal suerte que el efecto es mucho mejor comparado en esta diapositiva, el desarrollo de la microbiota de una mamá con su tipo de microbiota, sea de la boca de la mamá, la vagina, la piel. Sin embargo, parece ser que la leche humana tiene una microbiota muy específica. Entonces vemos cómo la microbiota puede evolucionar a través de la edad, y en este largo plazo vamos a hablar de estresores muy importantes, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de dieta, vamos a hablar de medicamentos, de antibióticos y obviamente pérdidas de bacterias que son benéficas. Por lo tanto, la leche humana induce en el niño sano una mayor cantidad de microorganismos que son bifidobacterias y lactobacilos, a diferencia del niño que toma fórmula infantil. Esto ya lo comentó el doctor Sarbellio, la diferencia entre eubiosis y disbiosis, y hablamos de una eubiosis cuando el bebito tiene una cantidad de microorganismos que es adecuada y en su composición bacteriana, y disbiosis cuando la pierde. Y obviamente al perderla, por diferentes causas, se asocia a un cambio en la microbiota con alteración de esa educación inmunológica que da lugar a inflamación. Y aquí, como ustedes pueden ver, los factores más importantes pueden ser el uso de antibióticos y la dieta, que es muy importante, sobre todo baja en fibra, que tendrá más afectación en el recién nacido prematuro. La disbiosis, pues entendido que es entonces una pérdida en esa composición microbiana con todo el efecto de tolerancia oral, el efecto metabólico asociado a una inflamación que puede ser, que es de hecho subclínica, pero que modifica el epitelio intestinal haciéndolo más permeable. Y al ser más permeable permite un mayor paso de bacterias patogénicas, induciendo inflamación local y también sistémica. Por lo tanto, las enfermedades crónicas no comunicables como obesidad y diabetes, sobre todo la obesidad, se considera una enfermedad inflamatoria de bajo grado que se asocia con una microbiota distinta, inclusive una microbiota rica en firmicutes, que son ahorradores de energía e induce mayores depósitos de tejido adiposo. Por lo tanto, la disbiosis, una de sus principales consecuencias es esa permeabilidad intestinal modificada que se asocia con alteración de las uniones apretadas y mayor traslocación bacteriana, y esto obviamente puede tener consecuencias a corto y largo plazo con enfermedades que pueden ser funcionales, síndrome de intestino irritable, diarrea persistente, inclusive algunas autoinmunes como enfermedad inflamatoria intestinal. De tal suerte que la microbiota tiene una especial función en regular el sistema inmunológico, como lo vamos a ver más adelante. Uno, el contacto temprano a través del epitelio intestinal, y vamos a verlo más adelante,
donde se combina con el grupo de alimentos que permiten tener una mayor supervivencia de las bacterias, y al entrar en contacto con el tubo digestivo, en el epitelio intestinal, genera una comunicación cruzada que se llama crosstalk. Y ahí existe un reconocimiento muy ordenado que lleva la información a este aparato inmunológico, y vemos cómo un epitelio intestinal rico en microbiota tendrá un impacto inmunológico mejor que el que está en un ambiente no colonizado o con disbiosis. Y en esta diapositiva que ustedes ven, vemos cómo la dieta y la microbiota, a través de este reconocimiento ordenado inmunológico, alcanzan a este aparato inmunológico gastrointestinal, degenerando lo que se conoce como tolerancia oral. Y entonces la microbiota en etapas tempranas tiene, y obviamente a largo plazo, tiene efectos inmunológicos y no inmunológicos. Cuando hablamos de los efectos inmunológicos, hablamos del impacto que tiene fomentar esa protección de la barrera gastrointestinal, reducir la permeabilidad y translocación bacteriana, y modular o también reducir la inflamación a largo plazo. Y la inmunidad adaptativa es el efecto de memoria, la capacidad que tenemos de defendernos ante nuevos agresores y montar una respuesta adecuada y eventos no inmunológicos. Vamos adelante. El sistema inmune innato son todos los componentes de la barrera de moco, la inmunoglobulina secretora, las uniones apretadas, la motilidad gastrointestinal y la misma microbiota. Y entonces esto es fortalecido a través del contacto temprano. Y el sistema inmune adaptativo, ya hablamos del efecto que tiene este reconocimiento en el aparato inmunológico, donde está el linfocitos T, y habrá una respuesta TH1, TH2 o T reguladora dependiendo del tipo de bacteria y alimentación. Sin embargo, una microbiota sana, compuesta de manera adecuada, tendrá un impacto en todas las estructuras que ustedes ven ahí, y esto nos permitirá tener una mejor respuesta ante una infección, de tal suerte que una inmunidad innata, una barrera epitelial adecuada, modula o regula nuestra respuesta de memoria ante una infección, lográndonos o permitiéndonos alcanzar la tolerancia inmunológica, la tolerancia ocular, una respuesta con linfocitos T reguladores mayor. Y entonces hay que recordar que un tubo digestivo no inflamado digiere mejor, absorbe mejor y tiene una motilidad mucho mayor. Y entonces es lo que se conoce como tolerancia gastrointestinal, la suma de una barrera mucosa intestinal a través de una microbiota adecuada y la respuesta inmunológica a largo plazo. Ya para terminar, vemos cómo existen ciertas microbiota, especies bacterianas que inducen cambios, obviamente, tanto inhibiendo bloqueo o la adhesión de patógenos al tubo digestivo. Hay unas que fortalecen la barrera epitelial disminuyendo la permeabilidad intestinal, que es algo muy importante. Y hay unas que fortalecen la producción de inmunoglobulina secretora, y con eso disminuye la adhesión de patógenos. De tal suerte que la función protectora del tubo digestivo de la microbiota es a través de efectos de sustancias productoras de inmunoglobulina secretora, bacteriocinas, mayor cantidad de moco, reducción de uniones apretadas, reducción de permeabilidad intestinal y un efecto del sistema inmune adaptativo de respuesta, que esa es obviamente nuestra recompensa evolutiva. También la microbiota forma sustancias que tienen importancia en el metabolismo, produce energía, vitamina K, vitamina B12, reduce la cantidad de colesterol, triglicéridos, mejora la absorción de calcio, de hierro, y vemos cómo esto lo logra a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son fundamentales en los efectos de la microbiota. Y aquí vemos resumido cómo la microbiota, a través de la dieta, tiene efectos en la maduración fisiológica e inmunológica del tubo digestivo desde etapas muy tempranas de la vida, y eso es algo que no debemos olvidar. Por lo tanto, la programación inmunológica gastrointestinal sistémica se establece desde los primeros meses de la vida, y la microbiota son los principales educadores inmunológicos en las etapas y nos acompañarán todo el tiempo, y lo más importante es que sepamos qué lo puede modificar para evitar fenómenos de disbiosis a largo plazo. Muchas gracias. Otra plática interesantísima, ya Gracias. como es su costumbre, que nos habla de muchísimas cosas más complementarias a lo que hemos estado conociendo de la microbiota, este link que tiene con
y la importancia que tiene con la inmunidad, y más en estos días. Yo les pediría que vayan formulando sus preguntas. Al final de las 3 pláticas vamos a tener esta posibilidad de interactuar con los profesores. Esto es un evento en vivo. Podemos hacer las preguntas, que seguramente son muchísimas. Yo mismo tengo ya algunas aquí listas para esta sesión de preguntas y respuestas. Bueno, ahora, para cerrar el día de conmemoración de la microbiota, está la doctora Teresa Abreu, muy conocida doctora Teresa Abreu. Ella es médico especialista en gastroenterología, tiene un posgrado de alta especialidad en neurogastroenterología y es miembro fundador y de la mesa directiva de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Doctora Teresa Abreu, es un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Lorenzo, por la presentación. Para mí es un placer poder estar con ustedes esta noche y compartiendo foro con los doctores Moreno y Cadena. Vamos a hablar un poquito sobre, a lo mejor repetir un poquito de conceptos, pero profundizar también en ellos, dejar el mensaje clave que necesitamos para que pueda trascender en este gran día de la microbiota. Vamos a hablar de microbiota, vamos a hablar de intestino permeable y vamos a hablar cuáles son las repercusiones de tener un intestino permeable y de manera global cuáles son las consecuencias de un escenario de disbiosis. Este es mi posible conflicto de intereses y vamos a hablar de este órgano, este pedacito que vemos en este corte histológico como un segmento de intestino y que podemos ver que hay estructuras diferentes que están acopladas y que están distribuidas. Si nosotros vemos esto de manera gráfica, podemos entender que existe una barrera intestinal, que hay una luz intestinal y que por debajo de esa barrera hay una lámina propia que está en trabajo y en un dinamismo en cuanto a su trabajo y funcionalidad. Sabemos de manera muy general que la microbiota va a favorecer la digestión, va a favorecer que exista absorción de nutrientes. Esto pensábamos que era la única funcionalidad del intestino hasta hace poco tiempo. Además, ahora sabemos que es gracias a la microbiota que existe un mantenimiento de la homeostasis intestinal, que se favorece la estimulación del desarrollo del propio intestino, además de mantener la función de barrera intestinal y de protegernos frente a gérmenes patógenos. Por otro lado, este mecanismo de barrera y la propia microbiota va a favorecer el desarrollo y el funcionamiento del sistema inmune que se encuentra en el intestino, que es el sistema inmune mucoso, va a modular la respuesta inmunitaria y la respuesta inflamatoria y va a regular el sistema nervioso entérico. Va a tener, por supuesto, también influencia en el desarrollo neurológico. Si de ese corte histológico nosotros hacemos un gráfico, reiterando y repitiendo un poco lo que hemos escuchado en las pláticas, vemos esto. Vemos la luz intestinal con los microorganismos, vemos 2 capas de moco, una laxa que está más cercana al lumen, una más firme que está cercana al epitelio, y posteriormente vemos estas células en vecindad y en comunicación estrecha. Esas células como tal son las que forman todo el componente de barrera intestinal y que por vía paracelular y transcelular va a tener comunicación con todas las estructuras que ustedes ven abajo que están alojadas en la lámina propia y que son prácticamente las que nos dan la funcionalidad de tener un sistema inmune. Ustedes pueden ver ahí células dendríticas, macrófagos, neutrófilos e incluso cómo existen terminales nerviosas que no solo sirven para estimular la musculatura del intestino, sino también para mandar información al cerebro. Recordar, esta es la imagen en la que quiero profundizar de la imagen previa. Así como vemos que tienen mucha funcionalidad y que está la lámina propia, recuerden que ese intestino que tiene valles y que tiene crestas también está vascularizado y un aspecto muy importante, todo ese trayecto intestinal también está inervado. Eso quiere decir que la barrera, que el borde mucoso, tiene una relación directa, dinámica con el microambiente intestinal y que dependiendo de esa microbiota intestinal y cómo esté, en qué condiciones esté ese borde mucoso y ese borde epitelial, entonces nosotros vamos a tener una actividad a nivel del sistema inmune y a nivel del sistema neuroendocrino, neuroentérico, propio en óptimas condiciones o bien no en óptimas condiciones. De manera general, sabemos que la microbiota impacta en aspectos fisiológicos intestinales, pero también en extraintestinales y podemos pensar incluso en el cerebro y en muchas otras funciones. Sabemos además que está involucrada en la fisiopatogénesis de distintas enfermedades que nos permite tener un equilibrio
o un desequilibrio que conocemos como disbiosis, que está implicado en distintas enfermedades que alteran, dependiendo de cómo esté desarticulación de la microbiota, va a alterar las funciones metabólicas, las funciones de señalización, la información de las señales, así como la funcionalidad. Por otro lado, sabemos que podemos modularla. ¿Cómo la podemos modular? ¿A favor o en contra? Con dieta, ejercicio, nuestra edad tiene que ver, los medicamentos que incorporamos a nuestro organismo, aspectos genéticos, las enfermedades, la actividad física, la obesidad, el propio exposoma. Esto va a hacer que nosotros modifiquemos de manera continua, diaria, minuto a minuto la microbiota intestinal. Y esto, si cambia por supuesto en composición y por lo tanto va a cambiar en vías metabólicas, en señalizaciones y en las funciones que existen. Este gráfico me gusta mucho mostrarlo porque realmente de manera muy dividida, pero integrada, nos permite saber qué es lo que pasa con el aporte de la dieta, cómo se transforman algunos carbohidratos y al ser transformados por la microbiota intestinal van a producir ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta, como ustedes pueden ver, podemos dividirlos en segmentos. Podemos verlo en la funcionalidad intestinal, que ya vimos claramente cómo está involucrada en señales inmunitarias que nos permiten tener este organismo o este ejercicio de defensa, este reconocimiento de aceptación de estructuras externas o bien el rechazo de las mismas para que nosotros podamos funcionar. Y esto nos permite tener energía, por supuesto, desarrollarnos, alcanzar nuestra talla, nuestro peso, funcionar inmunológicamente con el 80% de la inmunidad otorgada desde el intestino. Pero también recuerden que mencioné que ese epitelio intestinal tiene circulación y tiene un sistema nervioso. Y ese sistema nervioso, por vías vagales, pero también por sistema circulatorio, va a mandar distintas señales, ya sean de ácidos grasos de cadena corta, pero también de neuropéptidos y de neurotransmisores, desde noradrenalina hasta serotonina, hasta ácido GABA-aminobutírico, dopamina, lo que a ustedes se les ocurra. Neuropéptido Y, GLP-1, y entonces estamos hablando que la microbiota nos está modificando funciones, energía, vitalidad, sueño, peso, composición corporal, pero también nos está condicionando apetito o un impulso por comer. Y también entender que las células dendríticas, esas señales dendríticas con propionato, acetato, butirato, grelina, también va a tener que ver con expresión de nuestra conducta, de pensamientos, con el dormir, con nuestro peso, con nuestra composición corporal y que todas estas señales también van a pasar por la barrera hematoencefálica y podemos entender también cómo es que existen cambios de humor, depresión, ansiedad y expresar incluso enfermedades neuropsiquiátricas como es la esquizofrenia. Regresemos al intestino y ubiquémonos en esta imagen de microscopía electrónica de muy alta eficacia e imagen que nos permite ver cómo se encuentran estos valles, estas crestas distribuidos en una barrera competente y funcional. Comparémosla, visualmente es muy grotesca. ¿Qué es lo que pasa con una barrera que está permeable, que no está íntegra? La vemos de esta forma, totalmente distinta. Por supuesto, no podemos hacer trabajar la imagen que tenemos a la derecha como estaba trabajando la imagen de la izquierda. Sabemos, por ejemplo, que en un escenario, yo sé que la diapositiva dice basal y estrés, pero no se refiere al estrés de surmenaje, sino al estrés de cualquier fenómeno agresor, un cuadro gastrointestinal, un viaje, uso de antiinflamatorios no esteroideos o de antibióticos. Si separemos este gráfico, vemos de manera a la izquierda que tenemos un epitelio competente, donde hay una capa de moco gruesa, donde hay de manera interna en la luz intestinal ciertos microorganismos, y en lo que correspondería a la lámina propia, vemos cómo están funcionando todo un grupo de células entre ellas. ¿Qué pasa del lado contrario, del lado que se ve agredido? La vecindad que existe entre las células está separada, las uniones estrechas se han perdido y esto favorece que entren y salgan distintos tipos de sustancias, citocinas proinflamatorias, neuropéptidos, segmentos o partículas bacterianas o incluso de algunos otros microorganismos que están mandando información por sangre y por señalización neural, información de un proceso inflamatorio de bajo grado, como les mencionó el doctor Cadena. Sabemos que el moco es importante en este componente de barrera, sabemos que el incremento en el transporte celular también es importante, la presencia de agua, de iones, tiene que ver con que exista también una información paracelular y transcelular efectiva, y sabemos que en un escenario donde hay pérdida de esa vecindad en la barrera y que conocemos como intestino permeable o permeabilidad intestinal, vamos a tener incluso la presencia de estructuras
estructuras celulares como son eosinófilos, mastocitos o monocitos que están generando este proceso inflamatorio porque están ahí, están presentes y se están expresando la inflamación. ¿Y qué podemos encontrar? Desde citocinas proinflamatorias hasta distintas moléculas que vemos que pueden ser generadoras de energía. Un resumen o una definición de esto. ¿Qué es un intestino permeable? Muy sencillo. La presencia de bacterias que pueden estar vivas o bien los segmentos o fragmentos más bien de algunos microorganismos, no solo bacterianos, que pasan a la circulación, al torrente sanguíneo y por supuesto al sistema nervioso central, y esto va a modificarnos respuestas a todo nivel. Quedamos que cambian todas nuestras señales y el funcionamiento. Eubiosis y disbiosis. Tu eubiosis es distinta a la mía. La disbiosis también puede ser expresada de manera distinta y la vamos a ver a continuación. Sabemos que si todo está en equilibrio, entonces nuestra microbiota está funcional en señalizaciones y en comportamiento en metaboloma. Pero cuando existe un cambio a nivel de simbiontes de ciertos microorganismos que consideramos como comensales o incluso algunos patobiontes o bien la presencia de bacterias patógenas, este desequilibrio que podemos ver aquí graficado y que se caracteriza por un cambio en la composición, y esa composición es abundancia, riqueza y diversidad bacteriana, entonces estamos hablando de un escenario disbiótico. Ustedes pueden ver aquí las definiciones que tenemos a lo largo de la historia de lo que es la disbiosis. Hay gente que decía que solo era un cambio de microorganismos o de una población. Hay gente que decía que lo que sucedía es que había una intervención específica de ciertos microorganismos, y hay otros que dicen es un desbalance. Finalmente, lo que sabemos de la disbiosis, como podemos ver en la imagen del PAI, es que existe todo esto. Hay expresión de ciertos grupos bacterianos, hay actividades de microorganismos patobiontes, a lo mejor hay expresión de ciertos gérmenes patógenos. Pero lo que sí es importante es que existe una alteración en la composición y, por lo tanto, una repercusión en la funcionalidad de la microbiota que va a impulsar por un conjunto de factores tanto ambientales como los relacionados con el hospedero que se exprese una enfermedad o haya una magnitud en la expresión de la enfermedad. Sabemos que es una pérdida de la diversidad bacteriana, una expansión de los patobiontes y una pérdida de los comensales. Y sabemos además que lo que sucede es que la salud del hospedero está muy relacionado con un equilibrio homeostático con la microbiota intestinal, que la producción de ciertos metabolitos microbianos tienen que ver como un factor clave en estos procesos, que la obesidad, la diabetes, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, nutrición, vaginosis bacteriana, psoriasis están relacionadas con fenómenos disbióticos, que las alteraciones no se limitan a una localización de la enfermedad, por ejemplo, con toda la información que llega en el eje cerebro-intestino, que queda aún por dilucidar si las diferencias entre la microbiota tienen que ver con distintos estados de expresión de enfermedad o bien ser solo un síntoma de la enfermedad, y cambiar el estado de disbiosis y restaurar el microbioma, eso lo llamamos rebiosis, va a favorecer que podamos inducir un estatus de mayor salud o incluso de curación y salud. Esto es importante porque ya sabemos y tenemos perfectamente bien identificado que el trabajo que ejerce la microbiota intestinal puede ser hacia la salud en toda su funcionalidad o puede ser hacia la enfermedad, cambiando el pH, cambiando la presencia y producción de ácidos de cadena corta o bien expresando a lo mejor algunos productos metabólicos como puede ser el óxido de trimetilamina, y así nos explicamos que existan enfermedades cardiovasculares, enfermedades sistémicas, enfermedades alérgicas en un escenario disbiótico. ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de disbiosis? Antes de leer la lista, podemos enfocarnos a la imagen. Sabemos que disbiosis está asociada a alteraciones hepáticas en la funcionalidad hepática y también expresiones propias de la enfermedad del hígado enfermo, como sería esteatohepatitis, básicamente un hígado graso metabólico, pero también puede vernos con el tejido adiposo, con nuestro peso, con la composición, trastornos intestinales, trastornos conductuales, psiquiátricos y neurológicos, depósito de grasa, incluso retroorbitaria, tiene que ver, por ejemplo, también con la estructura y la funcionalidad de la densidad ósea, tiene que ver con cómo trabaja el corazón o incluso tiene que ver con la salud bucal, que es además su propia microbiota
microbiota va también a repercutir en nuestro tubo digestivo. Y ahora sí podemos decir que disbiosis está asociada a gastroenteritis aguda, síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, a alergias alimentarias, a enfermedad celíaca, enfermedad hepática, obstrucción intestinal, peritonitis, a cualquier cuadro agudo, enteritis de radiación, a un bypass intestinal, a una enfermedad de Whipple, pero también en quemaduras, en traumas, en cirugía vascular mayor, en sepsis, en falla renal, en diabetes mellitus, en enfermedades articulares, en desórdenes psiquiátricos, en enfermedades del corazón y en enfermedades del pulmón. Expliquemos desde ese borde epitelial qué pasa en la disbiosis. La primera imagen es, llega un germen patógeno, hay una barrera competente y todos los mecanismos para compensar la presencia de ese germen patógeno están tan íntegros y funcionales que no pasa nada. En el segundo escenario tenemos a los péptidos presentadores de microorganismos y o los que inducen daño como tal, y si se induce un daño se pierde de alguna magnitud, se pierde este componente de barrera intestinal, pero los mecanismos de restauración están consolidados, entonces el daño puede ser agudo y también puede ser reversible. El tercer escenario es el que está asociado a enfermedades crónicas. Sabemos que cuando aquí sí se destruye esta barrera epitelial, ya no hay esa vecindad y esa comunicación que existía entre las células intestinales, entonces pasan al torrente sanguíneo distintas partículas bacterianas o microorganismos propios, pasan al torrente sanguíneo junto con señales de inflamación, interleucinas básicamente proinflamatorias. Y entonces aquí esta disrupción es una disrupción más grave que va a tener una expresión clínica más grave. Veámoslo aquí con este ejemplo. Este es una persona, un individuo que tiene una colonización o tiene presencia por Bacteroides fragilis. Este paciente o esta persona tiene un balance de su microbiota y aunque llega Bacteroides fragilis, el paciente está inmunocompetente, funcional y sin ninguna expresión de enfermedad. Del lado izquierdo tenemos un fenómeno disbiótico donde la presencia de una cepa o un linaje de ese Bacteroides fragilis provoca un fenómeno disbiótico, un ambiente en desorden, un ambiente en desequilibrio que va a expresar cierta enfermedad, pero que el propio organismo, por cómo se encuentra la microbiota intestinal, lo va a inmunorregular. De forma contraria, en un mismo escenario disbiótico y con un mismo microorganismo, Bacteroides fragilis, pero otra cepa, una cepa 3, que además produce una toxina, genera un ambiente de disbiosis de tal manera que entonces aquí sí, este mismo paciente con ese mismo bicho tiene una expresión inflamatoria. Es por eso que actualmente en esta base de datos del disbiome o disbioma tenemos perfectamente ligados e identificados en todas las enfermedades donde se ha encontrado que existe, debido a un desorden en la microbiota intestinal, la expresión de una enfermedad. Y si les digo y les preguntara cuántas enfermedades creen que están asociadas y que se ha demostrado por esta base de datos la asociación y el vínculo del desorden de la microbiota con la expresión, no me lo podrían decir. 300 enfermedades perfectamente bien identificadas, las que ustedes quieran: fibromialgia, artritis reumatoide, psoriasis, diabetes, hipertensión, todas tienen que ver con un desorden disbiótico. ¿Cuáles son las repercusiones? El final de la charla. Si hay una alteración en la microbiota y tenemos un fenómeno disbiótico, vamos a tener una alteración en la funcionalidad de nuestros órganos, porque la información que llega desde el intestino, no solo inmunitaria, sino de distintas señalizaciones inmunitarias, neuroendocrinas, en base a neuropéptidos y neurotransmisores, va a cambiar. Incluso cómo se den las señales y los productos de aminoácidos o de ácidos grasos de cadena corta. Es así como podríamos englobar que, entendiendo que hay afectación a nivel intestinal, va a haber repercusiones a nivel sistémico. ¿De qué forma? Induciendo bacteremia, endotoxemia, induciendo una inflamación sistémica, induciendo una disregulación inmunitaria, infecciones, enfermedades, fatiga, dolores de cabeza, autoinmunidad, fenómenos alérgicos, disminución de la cognición, disminución en la funcionalidad del eje cerebro-intestino, una alteración a nivel de la barrera sanguínea, a lo mejor expresión de depresión, hipertensión, ansiedad, estrés, ¿por qué no enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de intestino irritable, alteraciones nutricionales, alteraciones en nuestra composición? ¿Y quiénes son los más grandes o los mayores disruptores de la microbiota? Tienen nombre, sabemos, los tenemos perfectamente bien identificados. Los mayores disruptores de nuestra microbiota son antibióticos, cuadros infecciosos como tal, cuadros de gastroenteritis o cualquier cuadro infeccioso,
Uso de inhibidores de bomba de protones y viajes. Estos escenarios son los que pueden hacer que cambiemos abruptamente nuestra microbiota intestinal. Y este gráfico que ustedes están viendo es como ante la intervención de un antibiótico cambia el microambiente, se van muchas bacterias malas, las patógenas, pero también se van gérmenes o microorganismos que eran funcionales a favor de, de nuestra funcionalidad general, cambiando la diversidad, la riqueza y la abundancia bacteriana. Este trabajo me gusta mucho explicarlo porque además de que rompe paradigmas, nos demuestra qué es lo que pasa con la exposición a el uso de antibióticos. Y aquí el uso de antibióticos es la intervención durante 2 tiempos en un solo sujeto de 2 antibióticos. De manera inicial se da ceftriaxona y se encuentra que la ceftriaxona se lleva a 9 especies, desaparecen, que estaban comensales, desaparecieron, nunca más regresaron. Pero se da un segundo antibiótico y se usa cefuroxima. ¿Y qué es lo que pasa? Si bien con la ceftriaxona habían desaparecido 9 especies comensales, apareció una que se llama Borfalchi ceftriaxensis por ceftriaxona, aparece, pero se usa cefuroxima y no desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un nuevo microorganismo que no estaba en este escenario eubiótico y de funcionalidad en el paciente o en la persona hasta que recibe la exposición de ceftriaxona. Se presenta el microorganismo y ese microorganismo además se queda, se aloja, sigue trabajando como quiere trabajar, funcionando como quiere funcionar e incluso se da otro tratamiento antibiótico, también una cefalosporina y es resistente a ella. ¿Nombres nuevos? Sí. ¿Bacterias nuevas? Sí. Inducidas por intervenciones antibióticas, sí. De este mismo trabajo vemos cómo puede cambiar la comunidad, cómo vemos cambios en la comunidad que no son similares entre la primera y segunda intervención antibiótica, cómo hay especies consecutivamente observadas que desaparecen y nunca más las vamos a volver a ver, como si buscamos la secuenciación de sus genomas, vemos cómo hay una pérdida del porcentaje horizontal y finalmente cómo las especies que se habían detectado en diversidad, abundancia y riqueza de un mayor número, en un mayor número antes de la primera intervención antibiótica, desaparecen. Aparece esta nueva ceftriaxensis, pero muchas otras ya no están identificables. Hablemos entonces del impacto de los antibióticos y qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, a nivel del músculo esquelético. Hay evidencia de que puede cambiar la información que se lleva para este eje microbiota, microbiota y densidad ósea. Pero quedémonos con este gráfico. Disbiosis, ¿a qué nivel? La disbiosis intestinal va a tener repercusiones en alergias, en cáncer colorectal, en enfermedad de Crohn, en colitis ulcerativa, en síndrome de intestino irritable, en ansiedad, en depresión, en autismo, en todo el espectro de la enfermedad del autismo, en trastornos renales, en diabetes tipo 2, en obesidad e incluso en esteatohepatitis, y artritis, porque cambian cambia las comunidades y tiene que cambiar su forma de trabajar. Y tenemos perfectamente bien identificado que fenómenos disbióticos van a inducir, por ejemplo, enfermedades intestinales, que a veces, como la enfermedad inflamatoria intestinal, que a veces cambiar el parasitoma va a tener repercusión a lo mejor en expresión de enfermedades incluso autoinmunes. Y como si se emplean algunos antibióticos, se han hecho pruebas de que cambia la cognición y la comunicación que existe entre la microbiota y el cerebro. Veamos, por ejemplo, cómo intervenciones con ampicilina o con vancomicina pueden hacer que cambie la densidad de presencia o de productos metabólicos de ácidos grasos de cadena corta como acetato, propionato, butirato y cómo también tiene que ver con adenina o trimetilamina o uracilo. Lo importante, el mensaje de este trabajo es cómo cambia la información que llega a lo mejor al hipocampo o que llega a lo mejor a la amígdala o que llega a lo mejor al hipotálamo. Cambia porque las bacterias están trabajando y cambian sus señales dependiendo de este escenario disbiótico. Estos cambios en la expresión se han visto de forma concreta en serotonina, en neuropéptido Y, en factor neurotrófico en este trabajo, pero se ha demostrado, por ejemplo, alteraciones a nivel de la señalización de dopamina en Parkinson, que creo que lo vemos más adelante. Lo importante es que esto está atribuido a que existe una disminución de las bacterias colónicas y que existe una alteración en esta concentración cerebral y plasmática
secundaria a la exposición de ampicilina y de vancomicina. Sabemos, por ejemplo, que se pueden hacer despertares de enfermedades como Parkinson o hacer despertares de fenómenos alérgicos, o tenemos perfectamente bien identificados cómo el empleo durante la infancia puede favorecer que se expresen en enfermedades alérgicas, y también cómo a veces la asociación del antibiótico y un inhibidor de bomba de protones puede generar todavía mayor fenómeno disbiótico. Prácticamente para terminar, recuerden cuando hablen de disbiosis que estamos hablando de un cambio en el ecosistema intestinal que siempre va a tener una repercusión a nivel sistémica, no solo en un órgano, posiblemente en varios. Esta es la magnitud del escenario. Mis mensajes para llevar: la barrera intestinal es una superficie muy amplia. Es una superficie que está involucrada, sí, en la digestión y en la absorción de nutrientes. Eso es lo que nos dijeron siempre, que así trabajaba el intestino. Ahora sabemos que también actúa como una barrera entre el ambiente interno y el externo, porque hace el reconocimiento y acepta o rechaza. Y además inhibe el paso de las sustancias que pueden ser dañinas. El concepto de barrera realmente abarca un sistema complejo que está involucrado en la salud del hospedero, y esa barrera está compuesta por más allá que unas células agrupadas y vecinas una con la otra, sino que está en interacción constante con la microbiota intestinal, con la mucosa intestinal, con la lámina propia, con el sistema inmune, con vías vasculares y linfáticas, así como con el sistema neuroentérico y enteroendocrino. Pero además, la microbiota, que ahora nos representa un importante aspecto en la salud humana y que nos reta a conocer cada vez más los avances científicos relacionados a ella, hasta donde vamos ya nos permite explicar mecanismos de acción, funcionalidad, relación con el sistema inmune, relación y comportamiento con gérmenes patógenos, así como formas de modularla, formas de intervenirla. Los grandes disruptores de la microbiota intestinal e inductores de disbiosis son dieta, antibióticos, viajes, cuadros infecciosos. La terapia antibiótica puede afectar no solo llevarse gérmenes patógenos con la intención de tener un estatus de salud, sino también puede llevarse a grandes comensales intestinales y no volverse a restaurar al cabo del tiempo. Los antibióticos deben tener una indicación, deben ser bien usados, por supuesto tienen su beneficio y su ganancia terapéutica, pero tenemos que entender que al administrarlos va a cambiar la diversidad bacteriana en corto tiempo, esto es en una proporción, y su recuperación es variable. Hay a veces expresión de nuevos microorganismos, tal vez a mediano plazo podamos incluso no recuperar comensales esenciales. La disbiosis en la microbiota intestinal puede derivar ¿en qué? En distintos escenarios clínicos que no necesariamente son cuadros agudos, no solo es la diarrea asociada a antibióticos, sino también escenarios crónicos como expresión de fenómenos alérgicos, obesidad, Parkinson y distintas otras entidades que tienen otra expresión en temporalidad distinta. Sabemos que en ocasiones pueden ser prácticamente esta disrupción la que nos determine nuestra calidad de vida y nuestra vida futura y nuestra funcionalidad. Con eso termino mi charla. Muchísimas gracias por su atención y, José Lorenzo, dispuesta a las preguntas. Doctora Tere Abreu, mil gracias. Gracias a ti. Un complemento perfecto para esta jornada fantástica de conmemorando el Día del Microbioma, con información súper reciente, súper clara, expuesta de una manera magistral. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿tienen 2 o 3 horas para responder todo lo que ha llegado? Sí. Siempre. Bueno, en realidad hay unas unas que se repiten mucho, el interés es genial. Quiero comentarles también, adicional a la gran cantidad de preguntas y respuestas que tenemos, que el número de conexiones es fantástico, es de los más altos que hemos tenido Sí, qué bueno. en meses, y no esperábamos menos con los temas, pero sobre todo por la calidad de los ponentes que tenemos el día de hoy. Conceptos, yo creo que conceptos, esto es bien interesante porque hay 2 conceptos que a mí me llaman mucho la atención, que tal vez tenemos que reforzar y reforzar y reforzar, no solamente con los colegas médicos, sino con nuestros pacientes, con las personas, con la gente. Disbiosis, eubiosis, el bien y el mal, el yin y el yang. Es un tema bien interesante porque al final del día, comentó 300 enfermedades al menos asociadas hoy a un tema de disbiosis. Todo cae en el intestino, todo cae en nuestra microbiota.
Entonces, yo me pregunto, hemos vivido me pregunto y les pregunto a ustedes, por supuesto, que son los expertos, hemos vivido tiempos súper complicados con una enfermedad que apenas estamos empezando a conocer. Trastienda, antes de empezar el evento platicábamos mucho de esto, el rol de la microbiota alrededor de todo esto. Sin embargo, sabemos desde el principio que las complicaciones, tal vez la mortalidad está asociada a enfermedad, a la edad, por supuesto, a enfermedades crónicas como la diabetes, a una mala nutrición, tal vez a deficiencias vitamínicas. Pero hoy nos damos cuenta que en países industrializados como el nuestro, en los grandes países europeos, en Estados Unidos, que el consumo de antibióticos es muy alto, el consumo, la diabetes es muy prevalente. En México, el consumo de metformina, por ejemplo, es muy elevado. Los inhibidores de bomba de protones, como el famoso omeprazol, es altísimo. Hoy nos damos cuenta que tal vez empezamos a dañar nuestra microbiota desde antes y nos agarró desprevenidos el COVID para empezar con este tema. Con esto quisiera abrir un poquito, más que preguntas, esta charla para relacionarla con este tema tan actual. Doctor Cervello, sí, yo sé que usted habló de COVID, pero me gustaría arrancar con una parte de la respuesta y decir que realmente sí, nuestro estilo de vida, nuestra dieta, nuestra actividad física ha hecho que cambie nuestra microbiota intestinal. Hay varios trabajos de COVID actual en microbiota donde se ha demostrado que los cambios dietarios o el tipo de dieta te va a inducir un estatus de salud activando ciertas líneas celulares de defensa incluso. Tiene que ver incluso hasta con producción de ciertos linfocitos. Y se ha visto como tu dieta, tu estilo de vida, si tienes una dieta más alta en carbohidratos complejos o incluso en grasas poliinsaturadas, está asociada a que cambie la microbiota de tal manera en COVID, cambia la microbiota bacteriana y la expresión de COVID, de SARS-CoV-2, que finalmente causa la COVID, puede ser o no tan grave o muy grave. Entonces, estos escenarios disbióticos están, por supuesto, demostrados y sí tiene que ver con nuestra evolución, con lo que hemos incorporado y dejado de incorporar en nuestra dieta, estilo de vida. No sé si podría ser, completando el comentario de la doctora Abreu, y de hecho hay una publicación que puso la doctora donde en los nichos de disbiosis ya se promueve como una enfermedad, es decir, la disbiosis puede ser antes de la expresión clínica de una enfermedad y ya hay quien quiere promover un concepto distinto, ahorita que hablas de concepto, como causa y consecuencia de una enfermedad, de tal suerte que sea un objetivo terapéutico. En una de las publicaciones que usted puso en ese diagrama, ese plot, ¿no?, que tiene como de imagen cuaternaria, donde de la salud a la disbiosis, a otro tipo de situación, adaptación, la capacidad que tienes de moverte a través de todos los presores externos es muy importante, pero quizás el concepto actual sería que uno puede tener un cambio en la microbiota antes de estar enfermo y puede haber cualquier situación que haga que surja una enfermedad como un detonante, pero habrá que pensar cómo estamos cada quien actualmente, incluso antes de tener alguna patología específica. A esto lo llamamos exposoma. El exposoma es a todo lo que estás tú en exposición de todas las vías, en piel, respiración, alimentos, alergenos. Esto es todo el exposoma que te condiciona, finalmente es el que puede tener una expresión de regulación inmunitaria o bien un cuadro de enfermedad, doctor Cervello. Y al final del día, Cervello, para entrar en tu tema, que es bien interesante, hablamos de la microbiota y cómo regula la expresión y podría prevenir la tormenta de citoquinas, que es al final del día lo que predice que el paciente se va a poner mal. Cervello, tú hablaste de esto. Nos agarró desprevenidos el COVID, pero ¿qué tanto o qué relación hay mientras más disbiosis, peor pronóstico de un paciente con COVID? Sí, por supuesto. Y algo que es todavía menos justificable es ocasionar disbiosis durante el COVID. O sea, imagínense el concepto que teníamos al inicio de la pandemia, de que habíamos que dar un par de antibióticos, un antiparasitario y una serie de medidas que nos fomentaban más esto. Si eso lo aumentamos también el papel de los colangiocitos y de los hepatocitos también en la captación en la expresión de enzima convertidora de angiotensina. La mayoría de los medicamentos que se utilizan en COVID, de los antibióticos, que no se deben de usar, pero que se utilizaron eran de eliminación hepática, los macrólidos, la ceftriaxona. Ahora imagínense, si ya estamos viendo la desventaja de tener una microbiota, tener disbiosis previa al COVID, el rol que juega
en la disbiosis, en el aumento de la unión de SARS-CoV-2 al inhibidor de la ECA, el rol que aumenta la desregulación del sistema aldosterona, renina, angiotensina, el rol que tiene estos metabolitos que no se unen, estas enzimas que no se unen, que se vuelven metabolitos, que van a inhibir la absorción de aminoácidos esenciales, que se van a transmitir en dos direcciones, una disminuyendo los péptidos antimicrobianos en la luz intestinal y por otro lado la disminución de aminoácidos esenciales. Todo esto que va a desencadenar en desregulación del sistema inmunológico, que va en activación del sistema de la angiotensina, la activación de fenómenos trombóticos, pues realmente pareciera que que nos estuviéramos poniendo de acuerdo para aumentar la disbiosis, ¿sí? Para aumentar las alteraciones propias del COVID. También algo que es muy importante es cómo quedamos después del COVID en cuanto a la disbiosis, porque sí, se habla mucho de prevenir esta disbiosis en un principio. Creo que es demasiado tarde, en el momento en que uno está teniendo la infección aguda, movilizarnos para disminuir algo que teníamos que haber programado antes. Y ya posteriormente, pues, sí, ya la modificación sí nos va a ayudar a sortear mejor los efectos del COVID. Hablábamos un poquito también hace un momento, antes de iniciar la plática, justamente de eso. Se abordó en varias de las pláticas de ustedes también los ejes, famosos ejes que ahora se están poniendo cada vez más en el punto de investigación. Sabemos perfectamente bien, está muy bien descrito el eje intestino-cerebro. Hoy hablaron mucho del eje intestino-pulmón. Pero justamente, Pepe, estábamos hablando de esto, el paciente post-COVID, los daños que tiene posterior a tener la enfermedad y que van hasta en trastornos mentales ya importantes, neuropsiquiátricos. ¿Qué podemos hablar? Porque también al final del día tenemos que abordar otros temas. Hoy COVID nos puede llenar horas de plática, pero podemos hablar un poquito de eso, del papel en la microbiota, de este eje intestino-cerebro y la repercusión que tiene en este paciente que sufrió COVID. Pues yo creo que el COVID nos vino como anillo al dedo. Ya estoy parafraseando algo que no debía estar. Hablando de explicar un fenómeno fisiopatológico para exaltar este eje, porque realmente en el COVID se altera en varios de los niveles. Yo creo que nos evidenció más la existencia de este eje, los trastornos que estamos ocasionando en COVID, y eso es tema no nada más de revistas de infectología ni gastroenterología. Todas las revistas de psiquiatría, de neurología, exaltan esta parte. Toda esta alteración en la absorción del triptofano que nos lleva a trastornos en la absorción de aminoácidos esenciales. Toda esta disrupción, algo que le llaman neurotoxicidad secundaria a esta alteración de los aminoácidos esenciales, pero también cómo se evidencian todos los mecanismos de transmisión neuronal del COVID, ¿sí? Los mecanismos tanto a nivel de la lámina cribosa del etmoides que nos va a traer la anosmia, los mecanismos de axón a axón, primero intratubular y luego postsináptico, la expresión de receptores de la enzima convertidora de angiotensina en la glía, en los astrocitos, en el limbo, en el puente, en todas las partes del sistema nervioso central, y cómo se afectan todos estos ejes por esta transmisión. Pero sobre todo las alteraciones bioquímicas son las más importantes. Esto nos ha hecho volver a repasar bioquímica y poder entender esa relación entre la microbiota y el cerebro, que para muchos se les hacía una barrabasada, a los que no les gusta profundizar, a los que no les gusta explicarse los mecanismos fisiopatológicos y los mecanismos bioquímicos, cómo ocurren estos fenómenos. Sí, a mí me gustaría agregar que quien produce la noradrenalina, quien produce la serotonina, quien produce ácido gabaminobutírico, quien produce dopamina, quien produce son nuestros microorganismos.
y cómo se envíen las señales de esos productos metabólicos, además de aminoácidos o de ácidos grasos de cadena corta, además de vitaminas. Estamos hablando de neuropéptidos y de neurotransmisores que van a tener, por supuesto, repercusión sistémica, no solo a nivel de sistema nervioso central. Recordar que el intestino es un órgano inervado, que es un órgano que tiene su propio sistema nervioso entérico y que las secuelas que tenemos con COVID afecta riñones, expresiones cardiovasculares, expresiones de insomnio, de depresión, de fatiga, de caída de cabello, manifestaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, e incluso que se ha visto que hasta el 80% de los pacientes mantienen, después de 8 meses de haber tenido un COVID grave, pueden mantener cifras de dímero D alto o cifras de ferritina altas, o problemas más de procoagulación alteradas, escenarios que finalmente este virus nos está enseñando a vivir y nos obliga a entender. Y yo quiero comentar, parafraseando como dice el doctor Sarbelio, ¿no? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? También este eje cerebro-intestinal es bidireccional. Claro. Entonces puede haber trastornos psiquiátricos, emocionales, conductuales, que pueden modificar la permeabilidad intestinal. Sí, claro. Y ser un factor iniciador. Hay que recordar, como dijo la doctora Abreu, la serotonina se produce en el tubo digestivo por estímulo de la microbiota, el 95% se produce ahí. Necesita triptófano como un precursor que está en alimentación, en la dieta. Un modelo importantísimo de donación de triptófano es la leche materna con la alfa-lactalbúmina. De acuerdo. Y entonces es la importancia de manejar insultos incluso tempranos que pueden generar memoria inmunológica, fisiológica y de inervación, que lleva a hipersensibilidad visceral, es decir, la microbiota interviene en todas las funciones del tubo digestivo, fisiológicas, enzimáticas digestivas, neuroendocrinas, de motilidad, pero es un eje que va hasta el sistema nervioso central, a la parte primitiva, ¿no? Que hablamos del hipotálamo, la hipófisis, incluso en bulbo, y regresa. Entonces, como comentaban, ¿por qué hay tanto trastorno neuropsiquiátrico? Porque el tubo digestivo y el cerebro en el niño se desarrollan en paralelo, Y entonces es fundamental cuidar la salud sistémica a través de la salud digestiva. Y es parte de lo que estamos platicando aquí también. En los niños se habla mucho también de esta programación metabólica, de acuerdo a la vía de nacimiento. ¿Podríamos hablar, doctores, doctor Moreno, de una programación inmunológica también? Por supuesto. Sí, por supuesto. Uso de antibióticos en el embarazo, por supuesto, cambia las señales que la mamá manda al bebé por circulación por torrente sanguíneo. De hecho se llama así, tolerancia oral es parte, ¿no, doctor Sarbelio, de esa programación inmunológica temprana, es decir, el primer educador como las bacterias, ¿no? Cuando ya lo comentaba el doctor a través de esas llaves específicas y candados, es decir, llega una bacteria específica al tubo digestivo y es reconocida por células que a través de los receptores que están en la pared celular de las bacterias inician un reconocimiento, llevan la información de forma ordenada, atravesan el epitelio intestinal y van a los linfocitos T que están en las placas de piel que están nativos. Y entonces estos son los principales maestros de la educación inmunológica que empieza en el tubo digestivo y después a través de la vía linfática y hematógena, como comentó la doctora Abreu, que está ahí en las vellosidades intestinales, alcanzan el resto de los órganos, pulmón, piel, tacto respiratorio. Un modelo es la alergia a las proteínas de la leche de la vaca, donde un estímulo de inflamación intestinal tiene una expresión sistémica. Y es un modelo para entenderlo, pero como esos hay muchos, ¿no? Que se inician de forma temprana. Perfecto. El rol de la microbiota en todos los caminos llevan a la microbiota. Sí, es muy bueno. Microroma. Es microroma. Así es, microroma. Y hay otro término, porque estábamos hablando de conceptos, pues es un término que hemos manejado y que se conoce tal vez no hace tanto tiempo, pero es, además de poderoso, bien interesante, el intestino permeable. Sí. Doctor Abreu habló del intestino permeable. Muchas cosas inician de esa permeabilidad del intestino. Por supuesto, la estructura, yo creo que cuando todos vimos en histología, veíamos segmentos, o sea, biopsias de intestino, pues sí entendíamos cómo estaban distribuidos, pero ni imaginarnos el potencial de funcionalidad que tiene esa estructura competente, esta barrera como tal. Ahora sabemos que no solo es la microbiota que está a nivel de la luz intestinal, sino también la microbiota que está cercana al lumen
Y incluso sabemos que en biopsias, cuando se busca biopsias de epitelio y se buscan hacer estudios en microbiota, son totalmente distintas las microbiotas de la luz del borde epitelial y la que está francamente en el epitelio, o en el borde mucoso y en el epitelio. Sabemos que, por ejemplo, en el borde mucoso hay enzimas, hay bacteriocinas, hay distintas sustancias que tienen que ver más con digestión, pero también están en interacción con la microbiota luminal, y que esa microbiota luminal está en interacción con la microbiota del moco y está en interacción con la microbiota del epitelio. Entonces están trabajando, tienen comunicación, y hay todo un viroma, y hay todo un micoma y un parasitoma que también como ecosistema están trabajando en señalizaciones y en equilibrio. Entonces, sí, escenarios que rompen o que favorecen o que inducen una permeabilidad intestinal perfectamente bien identificados. Cualquier cuadro gastrointestinal, de infección gastrointestinal, una gastroenteritis infecciosa, cualquier empleo de antibióticos, sobre todo antibióticos sistémicos, que no vayan sumados con la intención de lograr un fenómeno de rebiosis, de restauración, esto es probióticos antibióticos resistentes. Viajes como tal, uso de inhibidores de bomba de protones y medicamentos en general son los que hemos encontrado que son los mayores inductores de una ruptura de esa barrera intestinal e inductores como tal de la permeabilidad intestinal. Yo quería comentar, ojalá pudiéramos poder determinar quién tiene un intestino permeable, porque bueno, en niños lo has asociado incluso con autismo. Claro, claro. O sea, la capacidad que tiene de poder pasar inclusive los metabolitos como el butirato y otros ácidos grasos a través de este epitelio, ¿no? Y otras sustancias que generen de la luz hacia adentro inflamación, que generen translocación bacteriana, paso de metabolitos que lleguen al sistema nervioso central. Entonces sería un marcador muy sensible poder saber. Hay condiciones que se asocian al aumento de este intestino permeable, claro, ¿no? Claro, la presencia del hipopolisacárido. Claro, y enfermedades crónicas, obesidad, hipertensión, diabetes, hay unas más específicas en enfermedad inflamatoria intestinal. Quizás ese es el punto más importante cuando hablamos de tratamiento del tubo digestivo en microbiota, ¿no? Fortalecer o reducir esa permeabilidad intestinal y sostener la barrera del tubo digestivo, la cual se ha modificado o la modificamos con el exposoma, ¿no? Así es. Cuando no lo sabemos regular o nos exponemos de una forma, cambiamos de un lugar a otro, cambiamos la dieta, cambiamos la forma de vivir, de vestir y de dormir, pues tiene consecuencias, ¿no? Fíjate, como nosotros como gastros, doctor Sarbelli, usted como neumólogo, ¿cómo siempre le sugerimos a los pacientes, coma bien, haga ejercicio? Si es hipertenso, bueno, bájele a la sal. Siempre, o sea, hemos recurrido, porque así nos lo enseñaron en la escuela, que había que sugerir medidas higiénico-dietarias como parte del tratamiento de alguna enfermedad. Y creo que aquí este es el mejor escenario donde podemos ubicarlo. Realmente, como seres humanos, lo que comemos, lo que entra a nuestro organismo, cómo nos defendemos de todos estos mecanismos agresores desde el intestino, cómo favorecemos que ese exposoma no sea nocebo, no sea agresivo, sino al revés, sea un exposoma que permita una adecuada respuesta, entonces vamos a tener, por supuesto, un estatus o un estado de salud o de una mejor calidad de respuesta, porque, insisto, la eubiosis de cada uno de nosotros es totalmente distinta. Por supuesto. Doctor Moreno, si quiere complementar el concepto. Sí, miren, un concepto bien, pues bien extendido es el considerar las infecciones bacterianas como las verdaderamente graves y las infecciones virales como enfermedades banales. Yo creo que el COVID ya había habido advertencia previa, ya había habido la pandemia de influenza H1N1, pasando por el ébola, por el Zika, chikungunya, de la gravedad de las infecciones virales. Y es la apuesta a mecanismos citotóxicos predominantemente como las de las bacterias, a alteraciones en señalización, en incorporaciones genómicas que nos van a traer un montón de trastornos, desde regulación de los ejes, trastornos bioquímicos que se van a manifestar a todos los niveles, ¿sí? Entonces, algo que también hemos aprendido del COVID y sobre todo a nivel de microbioma y de regulación de muchas de las acciones es este papel tan importante de las infecciones virales. Ojalá que las bacterias, bueno, ojalá que no, pero porque ¿en qué es en lo que recae? En una alternativa que es matar bacterias, pero que nos va a producir gran daño en el microbioma, con todas las consecuencias de las que se han hablado,
y que realmente no le estamos haciendo nada a los virus. Entonces, ese concepto de que lo grave es lo bacteriano y que los virus son benignos, pues se viene a reforzar la contra a ese concepto con todo lo que estamos viendo ahorita. Claro. ¿Habría que crear una cruzada para proteger la microbiota? Sí, claro. Sí. Yo creo que lo hemos estado intentando desde hace aproximadamente 10 años, un poco más, o sea, desde el 2007 que salió el estudio MetaHit, hemos puesto atención en esto, por supuesto. Yo creo que educarnos como médicos, que si vamos a prescribir algo, así sea un hipertensivo, así sea metformina, así sea un IVP, así sea antibiótico, tenemos que pensar en qué va a pasar con la microbiota de ese individuo. Por supuesto, así como sugerimos, come bien, disminuye sal, disminuye grasas poliinsaturadas, disminuye carbohidratos complejos, sí, pero también busca que cepa específica pueda ayudarte en qué escenario clínico, en problemas de lípidos, en problemas de obesidad, en problemas de diarreas asociadas a antibióticos. Tenemos que entenderlo así. Y yo creo que no olvidar que la microbiota es el organismo que nos ha permitido evolucionar. En la suma de metagenoma, yo le preguntaría al doctor Sarbelio, ¿con cuántos antibióticos contamos actualmente para protegernos de una infección? Si nos ponemos a pensar en eso, tendremos que valorar aún más nuestra microbiota y aprender a no enfermarnos. Doctor, ¿cuántos tenemos? Si tenemos una infección grave, ¿hasta cuántos tendremos para poder sobrevivir? Porque a mí alguna vez alguien me dijo 4 o 5, ¿eh? Resistencias antimicrobianas, claro, inducidas por la exposición. Sobre todo hacer ¿cuántos son eficaces? Así es. ¿Cuántos ya nos los echamos? ¿Cuántos ya los acabamos? ¿Cuántos ya no nos traen nada? Y sobre todo el conocimiento, ¿cuántas enfermedades? ¿Mandé? ¿Y cuántos nuevos hay, doctor Sarbelio? Bien poquitos. O sea, ya no es una alternativa hacer antibióticos. Los antibióticos quedaron un poquito, bueno, son considerados por NIH, todos como para países bananeros. Ellos lo que quieren es producir anticuerpos monoclonales, antirretrovirales. Ya los antibióticos son para países en desarrollo. Entonces ya no vieran la poca cantidad de antibióticos que se han ido creando, y donde se ha avanzado más es para bacterias multiresistentes, pero no para alternativas de atención primaria como se veía antes. Y desafortunadamente ese conocimiento no permea en el médico. Siguen, o sea, todavía es fácil que digan en una plática cefalosporinas de tercera generación, siendo que las cefalosporinas de tercera generación nacieron hace 45 años. Sí, claro. Sí, o sea, todavía nuestra ignorancia en cuanto a eso, el que todavía se sigan utilizando antibióticos, los antibióticos que causan más disbiosis, que alteran más, siendo que ya no tienen una utilidad establecida, ¿sí? Ya no sirven absolutamente para nada más que para causar disbiosis, ¿sí? Y entonces, aquí otro punto. Perdón. Aquí otro punto, recordar que hay microorganismos, hay cepas probióticas que producen sus propios antibióticos que son antibióticos, son bacteriocinas, que también ayudan a ese ecosistema. O que también hay productos o cepas probióticas que a lo mejor producen biofilms que ayudan a restaurar esa microbiota intestinal o que generan partículas que favorecen que se induzca un fenómeno eubiótico o que se restaure el estatus de salud desde la microbiota por ellos mismos. Claro, por supuesto. Para terminar, hemos cubierto prácticamente todas las preguntas, las hemos concentrado. Yo creo que esta parte final de las exposiciones es muy enriquecedora para quienes nos están viendo, incluso para quien está frente exponiendo. Es muy interesante. Y bueno, hablando de protección de la microbiota, efectivamente la controversia de los antibióticos la podemos poner ahí, la controversia de uso de otros medicamentos, la dieta, todo esto lo podemos tener ahí, pero están los probióticos. También tenemos una cantidad importante de probióticos, muchos, tal vez demasiados probióticos, y es parte de la solución para proteger a nuestra microbiota. Sin embargo, tiene que haber algunos criterios, tenemos que saber cómo elegirlos. Claro. No todos son para todo. Bien. Y un maestro decía, cada bicho tiene su nicho. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los criterios que ustedes podrían recomendar para el uso de probióticos en diferentes, las más frecuentes? Yo primero te diría que el probiótico no va a tener, o el mensaje que diría, el probiótico como tal no es el que va a resolver ninguna enfermedad.
El probiótico hasta ahora es un coadyuvante para la mejoría, para este fenómeno rebiótico de rebiosis en cualquier entidad clínica fisiopatológica. 2. Tenemos la obligación, así como no sabemos los nombres largos de los antibióticos y sabemos si son de tercera, segunda generación, pero si son macrólidos, si son penicilinas, si son quinolonas, así como sabemos eso, también estamos obligados a saber a conocer la cepa especificidad del producto comercial. La cepa especificidad es la que te dice si me vas a funcionar en dislipidemias, si me vas a funcionar en diarreas, si vas a ser resistente a antibióticos, si me vas a funcionar en estreñimiento, si me vas a funcionar en síndrome de intestino irritable. El espectro que tenemos, y creo que somos afortunados a diferencia de nuestro vecino Estados Unidos, en donde hay probióticos de todo y para todo y sumas logarítmicas de unidades formadoras de colonia, creo que nosotros no estamos tan mal. Sí hemos caído un poquito en ese mercado, pero nosotros tenemos el mejor mensaje que podría decir es si vas a prescribir un producto, una cepa probiótica, uno, tiene que ser de industria farmacéutica. Ese sería yo creo que el punto número 1. Porque si vas y buscas los de anaquel que son de industria alimentaria, ahí ya hay dudas. Si vas buscando un probiótico, tiene que tener, habitualmente lo que sabemos es que un probiótico puede mezclarse en género, especie, con dos cepas probióticas más que coincidan en género y especie, aunque sean cepas distintas, pero que se haya demostrado en estudios que son sinérgicas. Si no hay ningún estudio que demuestre que una va a funcionar y la otra a lo mejor va a exaltar el efecto no bueno de la otra, pues por supuesto desechar esos productos que tienen sumas de probióticos. Y sí mucho la población ha caído en estos escenarios de que a más unidades formadoras de colonia, recordar que cuando se saca al mercado por industria farmacéutica una cepa probiótica, se ha demostrado que esa cantidad de unidades formadoras de colonias basta para lograr el objetivo terapéutico. Entonces, básicamente serían mis consejos, tanto como consumidor de probióticos como prescriptor de probióticos. Entonces, doctor Cervello, ¿quiere opinar algo? Yo me voy a lo último, como dice. Yo me iría un poquito antes. Aparte, estoy completamente de acuerdo con la doctora Abreu, pero también primero el nivel de evidencia de lo que se tiene, ¿no? O sea, el exaltar que no es lo mismo lo que se obtiene de un ensayo clínico controlado, doblemente cegado, o lo que se obtiene de un metaanálisis a lo que se tiene de un reporte de casos o de experiencias anecdóticas. Segundo, el nivel de la revista, ¿sí? Porque no sé, a diario salen 50 artículos de probióticos y el nivel de la revista, y si eso le aumentamos el nivel de la evidencia, es muy bajo. Y si a eso ya le aumentamos lo que dice la doctora Abreu, de la falta de cultura que tenemos en cuanto o sea, para la gente son lactobacilos y bifidobacterias y ya se acabó, ¿sí? La falta de conocimiento que tenemos de la microbiota y la importancia de la microbiota y de las cepas que se utilizan como probióticos, como dicen, no nada más las unidades formadoras de colonia, ¿no? Si dicen, mientras más cepas tiene el probiótico, mientras más la unión y hay cepas que tienen lactobacillus GG, más aparte Reuteri, aparte Saccharomyces, o sea, sí creen que la unión hace la fuerza y no la especificidad, ¿sí? Entonces, yo creo que yo me iría desde antes, desde el nivel de evidencia de los estudios y el tipo de publicaciones en el que se edita eso, para que tengamos un nivel de conciencia de lo que son los probióticos. Sí, yo creo que apoyando lo que comentaron, el probiótico se debe decidir según el tipo de evidencia, sobre todo ensayos clínicos fase 3, que hoy están fundamentados en una experiencia científica y donde sepamos que el almacenamiento, la conservación y que al administrarlo tiene una buena adhesión al tubo digestivo. Hay que reconocer que hay probióticos que son unicepa o multicepa, pero bueno, yo me quedo con la idea de que cuando elijamos un probiótico hay que distinguir que hay terapéuticos y hay alimentarios. Los terapéuticos los prescribimos para enfermedades, entonces son cepa y enfermedades específicas, como lo comentó la doctora Abreu. Y la otra situación es, bueno, al menos en pediatría, y digo, tenemos probióticos, cepa específicos, específicamente quizás diarrea aguda y diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Que es a lo que más estamos expuestos nosotros y vale la pena tomar en cuenta esa evidencia porque es para partir. Es una forma de modificar, obviamente, la microbiota, sobre todo en niños que prepandemia son la principal target del uso de antibióticos, ¿no? Distinguiendo una infección viral de una bacteriana, y lo otro es
el impacto de los probióticos a largo plazo, ya sea que se administren 15 días, 3 meses, 6 meses, dependiendo cada probiótico, no lo podemos dejar de lado con la dieta adecuada. Es decir, para que un probiótico, si lo queremos utilizar como un tratamiento adjunto, va a la enfermedad, y hay dietas específicas a enfermedades, y realmente la forma de comer ya no debe ser tan específica, debe ser universal. Un buen punto. Pero si podemos ocupar un probiótico el tiempo que sea necesario, sepa, enfermedad específico, la dosis importante, siempre es con la modulación de los alimentos, para tener el efecto a largo plazo. Además, de ahí que muchos de los ensayos clínicos justamente dependan de no solo la intervención de la cepa probiótica, sino del estilo de vida de los pacientes. También yo creo que diste en el clavo. ¿Podemos tener el fracaso de una cepa probiótica? Sí. ¿Por qué? Si además está haciendo un desorden el estilo de vida, la dieta del paciente, por supuesto. Muy bien, pues hemos pasado un tiempo bastante importante hablando de microbiota. Biocodex es una empresa que gracias al descubrimiento de Saccharomyces boulardii en 1953 se dedicó y se fue por el camino del cuidado de la microbiota. Hoy tenemos una misión microbiota como Biocodex México y como Biocodex a nivel mundial, y esto es parte de lo que hacemos, hablar de microbiota, generar el interés hacia ustedes de microbiota, pero lo hacemos con gente sumamente experta en el tema y además apasionada, porque al final del día nos apasiona a todos hablar de esto. A nombre de Biocodex México, les agradezco muchísimo su atención, muchísimo el tiempo que dedicaron a este espacio para llegar hasta ustedes. Doctora Teresa Abreu. Un abrazo. Doctor José Cadena. Tocayo. Doctor Sarvelio Moreno, un orgullo y de veras un súper gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Pero vamos a seguir hablando de microbiota mucho tiempo. Seguro. Entonces, hasta Muchas luego. gracias, José Lorenzo, por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y perdió Excelente foro.